Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a resolver los ejercicios del trabajo práctico número 9 sobre esteroides sexuales y metabolismo fosfocálcico. Ejercicio 1. Se ha medido la secreción de gonadotrofinas hipofisarias en condiciones control y en respuesta a 4 drogas. Las hormonas esteroides y el clomifeno se administraron por vía intraperitoneal. La GnRH por vía intravenosa utilizando dos técnicas distintas, en pulsos y en infusión. El gráfico muestra la barra correspondiente a las condiciones control. 1. Dibujar las barras correspondientes a cada uno de los tratamientos. Fundamentar los dibujos efectuados. Observamos que con estrógenos hay dos barras. En una se ve una menor secreción de gonadotrofinas debido a que a bajas concentraciones los estrógenos generan un feedback negativo en el eje. En cambio, a altas concentraciones generan un feedback positivo, lo que estimula la secreción de gonadotrofinas. Esto se ve fisiológicamente durante la fase ovulatoria. La testosterona genera un feedback negativo en el eje y por lo tanto la disminución de las gonadotrofinas secretadas. El clomifeno es un antagonista de los receptores de estrógenos, lo que genera que a nivel del eje se sense un estado de hipoestrogenismo y de esta forma se estimula la secreción de gonadotrofinas. La administración de GnRH en pulsos simula la fisiología y por lo tanto estimula la secreción de gonadotrofinas. En cambio, la infusión de GnRH genera desensibilización con downregulation de los receptores y consiguiente disminución de la secreción de gonadotrofinas. En la pregunta 2, el fundamento del uso de estrógenos en anticonceptivos orales es mantener concentraciones bajas y estables de los mismos, lo que genera un feedback negativo en el eje y de esta forma no hay pico de LH necesario para la ovulación. En la pregunta 3, al administrar estrógenos en el cáncer de próstata hormonodependiente, se inhibe la secreción de LH y de esta forma la de testosterona que estimula la proliferación celular. Con respecto a la pregunta 4, el clomifeno induce la ovulación, por lo tanto es usado en algunos casos de esterilidad. Con respecto a la pregunta 5, la administración de GnRH en pulsos puede ser usada para la inducción de la ovulación y el tratamiento del hipogonadismo hipotalámico o hipofisario. La administración de GnRH en infusión continua puede ser usada para inhibición hipofisaria en la pubertad precoz, poliquistosis ovárica, endometriosis o cáncer de próstata hormonodependiente. En un experimento se midió el peso uterino de ratas en condiciones basales, sin tratamiento, y luego de un tratamiento con estradiol solo o junto con actinomicina D. En otro experimento similar se reemplazó la actinomicina D por tamoxifeno. Los gráficos muestran los pesos basales y los observados luego del estradiol en cada uno de los experimentos. 1. Dibujar las barras correspondientes a actinomicina D y a tamoxifeno. Fundamentar los dibujos efectuados. Sabemos que el estradiol genera hipertrofia e hiperplasia del tejido uterino. Sin embargo, con actinomicina D, el peso del útero es menor al basal, y esto se debe a que el fármaco es inhibidor de la síntesis proteica. El tamoxifeno actúa como agonista de los receptores de estrógeno en útero y por lo tanto genera aumento del peso uterino. 2. El tamoxifeno se usa para el tratamiento de cáncer de mama hormonodependiente, debido a que en este tejido actúa como antagonista de los receptores hormonales y por lo tanto inhibe la proliferación celular. Supongamos que se efectúa un estudio de binding luego del tratamiento con estradiol solo o junto con actinomicina D o tamoxifeno. 3. ¿Cuál fue el efecto de la actinomicina D sobre el binding de estrógenos? ¿Por qué? Hay downregulation de receptores por una disminución de la síntesis proteica. 4. ¿Cuál fue el efecto del tamoxifeno sobre el binding de estrógenos? ¿Por qué? Hay upregulation de los receptores por antagonismo competitivo en mama y downregulation por agonismo en tejido uterino.
Ejercicio 5. Cuando se trata la tuberculosis, se les indica a las mujeres que eviten el embarazo por varios motivos, hasta que se cure la enfermedad. Para lograr esto, se utilizan métodos anticonceptivos. Si el tratamiento antibacteriano incluye rifampicina y se utilizan anticonceptivos hormonales, estos pueden fracasar. ¿Cómo puede explicarse este hecho? Porque la rifampicina es un inductor enzimático, específicamente del CYP450, lo que provoca un aumento en la degradación de las hormonas y de esta manera disminuye su concentración y por lo tanto su efectividad. Además, disminuye las bacterias intestinales, que en condiciones normales permiten la circulación enterohepática. Por lo tanto, si se me altera la flora intestinal, se altera la circulación enterohepática. Entonces, hay mayor eliminación de hormonas. Ejercicio 6. Una paciente de 20 años consulta a su ginecóloga por la posibilidad de usar un anticonceptivo oral. 1. ¿Sobre qué debe interrogar la ginecóloga previo a la administración de un anticonceptivo oral? ¿Por qué? Se debe hacer un interrogatorio completo de antecedentes o enfermedades actuales, tanto personales como familiares. Interrogar sobre problemas cardiovasculares, como infarto agudo de miocardio y enfermedad tromboembólica, enfermedades neoplásicas, como cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, enfermedades metabólicas como diabetes, enfermedades endocrinas como hipertiroidismo. También debe consultar sobre su función hepática y además preguntar sobre sus hábitos, como por ejemplo si la paciente fuma. ¿Y por qué preguntar? Todo esto se debe preguntar para evitar la mayoría de los efectos adversos que los anticonceptivos orales generan, ya que estas enfermedades son factores de riesgo para que sucedan los efectos adversos. 2. ¿Qué estudios de laboratorio debe solicitar? ¿Por qué? Las recomendaciones de la OMS es que solo con la anamnesis y la toma de presión arterial ya es suficiente para la administración de anticonceptivos orales, de manera tal que la paciente que quiere empezar a tomarlos pueda desde la primera consulta irse a su casa con los anticonceptivos. De todas formas, queda a criterio del profesional, de acuerdo a los antecedentes clínicos y el examen físico de la paciente, si solicita estudios complementarios, de los cuales se pueden nombrar análisis de sangre, Papá Nicolau, ecografías, hepatograma, colesterol y estudios de la coagulación. Pero, ¿por qué no pedirlos desde un principio? Porque son estudios que tardan tiempo en realizarse y en tener los resultados. Por lo tanto, si uno le pide a una paciente que se los haga, que traiga los resultados y ahí evaluar si se les indican los anticonceptivos orales, sería perder la oportunidad de iniciar a tiempo, es decir, antes de que ocurra un embarazo no buscado, el uso de un método anticonceptivo. Ejercicio número 7. Usted es obstetra. Necesita inducir el parto de una mujer. Pregunta 1. ¿Qué características tiene el efecto oxitóxico de la oxitocina? Bien, en este caso estimula la fuerza y frecuencia de las contracciones uterinas, pero tengan en cuenta que no modifica el tono. Pregunta número 2. ¿Qué características tiene el efecto oxitóxico de la ergonovina? Aumenta el tono basal y contracciones uterinas de forma intensa con una lenta relajación. Esto va a dar como resultado una disminución de la irrigación. Pregunta 3. En consecuencia, ¿cuál de las dos drogas elegiría para este paciente? La oxitocina, definitivamente, porque con la ergonovina voy a poder generar una disminución del flujo hacia el feto y esto podría generarle una hipoxia. Tengan en cuenta que durante el trabajo de parto el niño todavía va a seguir recibiendo oxígeno a través del cordón umbilical, razón por la cual cualquier tipo de disminución de flujo durante todo ese proceso podría llegar a ser crucial. Dice, en un estudio de Binding se estudiaron los receptores para progesterona con endometrio de dos grupos de animales. El primer grupo eran castrados tratados con progesterona solamente, y el segundo grupo eran también castrados, pero esta vez tratados con estrógenos en duración adecuada y luego se agregó progesterona. En el gráfico se representa el resultado del primer grupo de animales, que es la rayita negra más oscura, y nos pregunta: A. ¿Cómo se llama este gráfico? Bien, este gráfico se llama el gráfico de Scatchard, que está representado en las ordenadas, la droga unida sobre la droga libre, y en las abscisas nos
da la droga unida. ¿Para qué es útil este gráfico? ¿Para qué nos sirve? Es para ver la afinidad de la droga con el receptor, que eso está expresado en la pendiente de la recta, y para ver la densidad de receptores que hay en un tejido, la concentración de receptores. Y eso lo vemos en la intersección del eje X con esta recta, y a eso lo llamamos la Bmax. Bien, o sea, lo vamos a buscar en el eje X, acuérdense. Y en punto B nos pregunta, represente el resultado obtenido con el segundo grupo de animales. Lo que vamos a representar y lo que hay que entender, primero que nada, es el concepto teórico, es que los estrógenos generan un upregulation heterólogo de los receptores de progesterona. Por ende, si generan una upregulation, van a aumentar esa densidad de receptores. Y si aumentan esa densidad de receptores, nos va a aumentar esta Bmax. Por eso, vamos a las abscisas y corremos hacia la derecha y hacemos la recta, que va a tener la misma pendiente porque la afinidad no se modifica. En el ejercicio número 9 se nos presenta RA de 23 años, que padece insuficiencia renal crónica terminal y se halla en tratamiento hemodialítico desde hace 3 años. Para prevenir la osteodistrofia renal recibe carbonato de calcio con los alimentos, también recibe alejado de los alimentos y además recibe calcitriol por vía oral. La primera pregunta nos dice qué función cumple el carbonato de calcio administrado con las comidas. Con los alimentos, esta droga se utiliza para dos objetivos. El primero que se puede usar, que es el más común, es como tratamiento antiácido. El segundo, que es más específico para hemodiálisis, incluye formar complejos insolubles con distintos minerales como el fósforo, los cuales normalmente aumentan durante el tratamiento hemodialítico. La pregunta número 2 nos dice ¿para qué se administra el carbonato de calcio alejado de las comidas? En este caso, el que se administra alejado de los alimentos es para mantener los depósitos de calcio que disminuyen con el tratamiento hemodialítico y para evitar la degeneración del tejido óseo. La pregunta número 3 nos pregunta los efectos farmacológicos del calcitriol que justifican su uso en este caso. La vitamina D3 activada se utiliza para mantener la estabilidad del tejido óseo y para disminuir la liberación de paratormona que produce su degradación. En este caso, conviene aclarar que se utiliza vitamina D3 activada porque en su metabolismo se incluye un paso de hidroxilación en el riñón, en el cual probablemente en este paciente no se esté cumpliendo. La pregunta 4 nos dice con qué exámenes complementarios sanguíneos se sigue el tratamiento de calcitriol y por qué. Los exámenes que están recomendados son por sus efectos en el calcio en el fósforo, que cuando aumentan más allá de lo normal pueden producir calcificaciones en tejidos blandos o incluso en el mismo riñón. En el ejercicio número 10 se nos presenta una paciente de sexo femenino de 70 años, tabaquista, hipertensa, con diabetes mellitus tipo 2 y con un antecedente de haber sufrido un ACV isquémico hace 3 años, que concurre a la consulta con un traumatólogo por presentar un fuerte dolor en la región lumbar de inicio progresivo, no habiendo presentado caídas o traumatismos significativos recientes. La paciente refiere además que el dolor empeora al caminar, pero que no lo siente cuando descansa. Refiere nunca haber presentado previamente otro tipo de dolor o sintomatología en la región. Al examen físico, el médico observa que la paciente presenta una severa cifosis en la columna, así como una ligera pérdida de estatura respecto a su último registro de hace 5 años. En la radiografía de columna se observa una fractura por compresión o aplastamiento en L3-L4. Se le indica realización de una densitometría ósea, la cual refiere a un T-score de -2,6 medido en la columna lumbar y de -1,7 en el cuello del fémur. El médico indica tratamiento con un bifosfonato nitrogenado junto con calcio y vitamina D3. La paciente regresa a la consulta tras un mes de iniciado el tratamiento, refiriendo a presentar náuseas y un fuerte dolor gástrico. La pregunta número 1 nos dice ¿qué diagnóstico presenta esta paciente? Y mencione los distintos fármacos del grupo de los bifosfonatos que pudo haber indicado el médico, su mecanismo de acción y sus características farmacocinéticas. La paciente tiene diagnóstico de osteoporosis, que como se ve en el ejercicio, se hace por densitometría ósea del cuello del fémur y de la región lumbar, y que con una sola de estas dos regiones que alcance un T-score de -2,5 hace el diagnóstico sin que ese valor se necesite en las dos regiones. De los distintos bifosfonatos nitrogenados están los de segunda generación, como el pamidronato, o los de tercera generación, como el risendronato.
Su mecanismo de acción se centra en inducir la apoptosis de los osteoclastos, interfiriendo con vías necesarias para su supervivencia, y sus características farmacocinéticas se resumen en la escasa biodisponibilidad por vía oral, menor al 1%, que incluso disminuye con los alimentos, una intensa fijación al tejido óseo, en el cual pueden permanecer hasta por 10 años, la ausencia de metabolismo y su eliminación por vía renal. La segunda pregunta nos dice a qué se debe el cuadro clínico presentado tras un mes de tratamiento y qué recomendaciones debería haber realizado el médico para evitarlo. Además de su escasa biodisponibilidad por vía oral, los bifosfonatos se caracterizan por sus efectos adversos a nivel gástrico, que van desde malestar luego de la toma, náuseas, vómitos, acidez, reflujo e incluso gastritis, que es lo que probablemente esté sufriendo esta paciente. Para evitarlo, lo que se recomienda, además de tomarlo en ayunas, media hora o una hora antes del desayuno, que después de la toma la persona no vuelva a acostarse, sino que permanezca parada o sentada durante al menos 30 a 45 minutos. La tercera pregunta dice, de los distintos fármacos anticatabólicos, ¿cuál está contraindicado en esta paciente? Y de dicho fármaco indicar su mecanismo de acción y sus principales efectos adversos. En esta paciente está contraindicado el raloxifeno, un modulador selectivo de los receptores de estrógenos que, recordando, actúa como agonista en el nivel de metabolismo fosfocálcico y en el metabolismo de los lípidos y actúa como antagonista en el tejido uterino y en el tejido mamario. Su principal efecto adverso es la producción de efectos tromboembólicos, de los cuales esta paciente ya tiene un antecedente por el ACV isquémico que tuvo. La cuarta pregunta nos dice cómo debe indicarle el médico que ingiera los suplementos de calcio y de vitamina D3 y cuál es el mecanismo de acción de ambos. La vitamina D3 conviene administrarla cerca de las comidas porque, como todas las vitaminas liposolubles, se absorbe mejor con las sales biliares. En cambio, el calcio con los alimentos puede formar complejos insolubles, por lo cual es mejor tomarlo alejado de las comidas para aumentar la disponibilidad oral. El mecanismo de acción de ambos, aparte de reponer los depósitos, incluye la inhibición de la síntesis de paratormona para evitar la resorción ósea.